En un pequeño pueblo llamado Dry Willow, bajo un sol implacable que quemaba la tierra agrietada, una joven mujer llamada Clara Wind se encontraba atada a una cerca fuera de la tienda general. Ella solo tenía un brazo, el izquierdo, y su muñeca estaba amarrada con fuerza, causando que la sangre goteara por su antebrazo y manchara su manga descolorida. El brazo derecho no existía, solo colgaba una manga vacía. Clara no lloraba en público, había aprendido a no hacerlo. Su cabeza estaba baja, ocultando su rostro bajo mechones de cabello rojizo, reseco por el polvo y el sol. Los habitantes del pueblo se burlaban de ella desde el porche del salón, llamándola inútil y débil, recordando un incendio accidental que ella ha causado en un cobertizo alquilado, el cual se extendió ligeramente, sin herir a nadie, pero suficiente para que el dueño de la tienda, quien actuaba como juez local, la declarara un peligro y decidiera enviarla a una granja de trabajo correctivo al día siguiente. La ataron allí como a un animal callejero, como advertencia para quienes no contribuían lo suficiente. Clara sentía vergüenza, pero era un dolor familiar. El de ser vista, pero nunca realmente notada. Desde que un incendio mató a sus padres y le quitó el brazo a los 10 años, había vivido al margen aceptado, temporalmente en hogares ajenos y luego descartada, una cadena de techos prestados y disculpas forzadas. De repente, llegó el sonido de cascos de caballo, un jinete solitario y tranquilo. Era Levi Langston, un ranchero viudo, veterano de guerra, alto y de hombros anchos, vestido con denim gastado y un abrigo de cuero, blanqueado por el sol. Su barba era entrecana, su rostro sombreado por un sombrero ancho. No había sonreído en 6 años. Detuvo su caballo a unos metros de Clara, desmontó con fluidez y se acercó. Sus ojos grises la miraron sin desprecio ni lástima, solo con una calma profunda. Sacó un cuchillo de su cinturón y cortó la cuerda sin ceremonias. La multitud jadeó. Clara tambaleó, pero Levi la sostuvo por el codo, firme pero no brusco. Le quitó su sombrero y se lo puso a ella. «Ven conmigo», dijo en voz baja y pareja. Clara, atónita, lo siguió. Él la ayudó a montar el caballo y partieron hacia el oeste, ignorando las protestas de la gente. Nadie los detuvo. El rancho Langston estaba a 1 milla del pueblo, rodeado de praderas abiertas y algodoncillos torcidos que susurraban con el viento. Clara nunca había ido tan lejos. Levi no habló durante el camino. Al llegar, ató el caballo y abrió la verja. Con un gesto. La casa era grande pero sencilla, de madera simple, persianas desgastadas y techo de estaño remendado. Dentro, olía a madera seca, lámparas de aceite y un leve dulzor, quizás mermelada rancia. Todo estaba ordenado pero silencioso, con telarañas en las esquinas. En la cocina, Levi encendió la estufa y dijo: «Comerás, luego trabajarás». Entonces bajaron 3 niños: Caleb, de 11 años, alto y de ojos duros; June, de 8, con cabello rojizo trenzado y expresión suspicaz; y Ruthie, de 4, con rizos rubios y ojos grandes. La miraron sin hablar. Clara bajó la vista, ocultando su brazo ausente. June rompió el silencio. «Mi pa no necesita otra mujer, y nosotros no necesitamos una nueva ma». Levi ignoró el comentario y dijo: «Los quehaceres empiezan al amanecer». Luego se fue. Esa noche, Clara durmió en el granero, sobre heno seco, envuelta en su chal, con el viento oyendo a través de las grietas. Al amanecer, encontró botas usadas, un suéter de lana grande y una nota: «Hay trabajo si quieres comer». Se los puso y comenzó las labores. Con un solo brazo, todo era difícil. Arrastró el balde de agua del pozo, esparció alimento para las gallinas, limpió el establo atando el escobón a su muñeca. Nadie la ayudó, pero nadie la detuvo. Al mediodía, exhausta, se sentó bajo un algodoncillo. Levi pasó, vio el trabajo hecho y le lanzó una manzana. Más mañana. Para Clara eso bastaba. Los días siguieron así. Clara se adaptaba, improvisando con su cuerpo. Levi dejaba herramientas colocadas de manera pensada para facilitar las cosas, sin decir nada. Los niños eran hostiles al principio. June la miró con recelo. Ruthie se escondía, Caleb la ignoraba. Pero un día, June cayó de una cerca al intentar alcanzar la ropa tendida. Clara corrió y la atrapó torpemente con su brazo y pecho, amortiguando la caída. June lloró, no de dolor, sino de algo más. «Lo sé», dijo Clara suavemente esa noche. En la cena, Levi empujó un plato hacia una silla vacía.
Clara se sentó. Caleb le pasó pan sin palabras, un gesto que valía más que discursos. Una tormenta azotó a medianoche, arrancando parte del techo del corral de cabras. Clara salió en camisón, descalza, bajo la lluvia helada. Agarró cuerdas, mordiendo un extremo para trepar y asegurar el toldo. El viento la azotó, perdió el equilibrio y colgaba precariamente. Gritó por ayuda. Levi llegó corriendo, la bajó con facilidad y la protegió con su cuerpo. Tonta, murmuró, no enfadado, sino preocupado. Limpió una cortada en su frente con cuidado, sus manos ásperas pero tiernas. No tienes que probar nada, dijo. Le dio su abrigo y la llevó de vuelta. Esa noche, Clara vio a Levi vigilando el granero desde el porche, rifle al lado, protegiéndola. Rumores corrieron. Clara había huido de la granja de trabajo y se escondía en el rancho. Un grupo de hombres, liderados por Henry Boyd, un deputy ambicioso, llegó con una orden. Clara salió dispuesta a rendirse, pero Levi se interpuso. Ella trabaja aquí, vive aquí, dijo firme. Los niños salieron. June tomó su mano y declaró que era su hogar. Caleb y Ruthie la apoyaron llamándola mamá Clara. Los hombres, desconcertados, se fueron. Levi tocó su hombro gentilmente. Clara se sintió fuerte, por primera vez. Una noche, Ruthie cayó con fiebre alta. Clara veló junto a ella, aplicando paños fríos, preparando infusiones de hierbas con ingenio, usando su boca y rodillas para manejar utensilios. Levi pez impotente, trayéndole té. Clara cantó arrullos de su madre, sosteniendo a la niña. Al amanecer, la fiebre bajó. Ruthie murmuró mamá Clara. Levi tocó su hombro, un gesto de gratitud. Clara había salvado a la niña y a sí misma. Un día, Levi le dio un cuchillo envuelto, perteneciente a su difunta esposa. Un objeto preciado. Pertenecía a mi esposa, dijo, rompiendo su silencio sobre ella. Lo guardé para alguien de confianza. Clara lo aceptó con reverencia, sintiendo el peso de su grief. No sé decir cosas, pero sé lo que veo, agregó. Ella susurró que no necesitaba palabras. Era un amor forjado en silencio y cicatrices. El invierno pasó, la primavera trajo flores. Clara cocinaba con Rudy, trenzaba cabello con June, enseñaba a Caleb a montar. Levi los observaba, sonriendo por primera vez en años. Esa noche, le dio un dibujo de la familia, los Langston, incluyendo a Clara. Sobre la chimenea, un dibujo de Ruthie, la llamaba Mamá Clara. Era una familia construida no de sangre, sino de elección. Si esta historia te conmovió, con la valentía callada de Clara, el amor no dicho de ley y el calor de una familia elegida, dale like y suscríbete a Wild West Love Stories para más relatos de devoción, redención y romance en el corazón salvaje de América. Ahora, explicando esta narrativa en detalle, profundizando en sus elementos temáticos, personaje, estructura y significados simbólicos, todo en un flujo continuo sin interrupciones. La historia es un relato de redención y amor en el oeste americano, centrado en Clara Wind, una mujer discapacitada marginada por la sociedad, y Levi Langston, un ranchero viudo marcado por la pérdida. Comienza con una escena de humillación pública, donde Clara es atada como castigo por su supuesta inutilidad, destacando temas de discriminación y resiliencia. El sol ardiente y la tierra agrietada simbolizan el juicio social y la dureza de la vida fronteriza, mientras que el polvo y el viento representan la transitoriedad y el aislamiento. Clara, con su brazo ausente, encarna la vulnerabilidad física y emocional, pero su refusal a llorar muestra una fuerza interna forjada en adversidad. Su backstory, el incendio que mató a sus padres y la dejó mutilada, explica su patrón de rechazo, convirtiéndola en un símbolo de los marginados que luchan por pertenecer. La llegada de Levi introduce el tema del rescate silencioso. Como veterano de guerra, su carácter estoico refleja traumas pasados, posiblemente la pérdida de su esposa y la responsabilidad de criar solo a 3 hijos. Su acción de cortarle la cuerda y ponerle su sombrero es un gesto protector, no romántico inicialmente, sino de reconocimiento humano. El sombrero simboliza protección y aceptación, cubriendo su vergüenza. El viaje al rancho marca una transición de rechazo a posibilidad, con el silencio de Levi estableciendo un patrón de comunicación no verbal, donde las acciones hablan más que las palabras. En el rancho, la integración de Clara revela dinámicas familiares. Los niños representan etapas de grief. Caleb
defensivo y maduro prematuramente. June, hostil y protectora. Ruth inocente y abierta a la declaración de June sobre no necesitar una nueva madre, subraya el vacío, dejado por la esposa fallecida. Y la asignación de Clara al granero indica su estatus inicial como outsider. Sin embargo, las labores diarias muestran su adaptación, usando ingenio para compensar su discapacidad, como atar herramientas con dientes o rodillas. Esto ilustra el tema de la autosuficiencia y la superación, donde el trabajo no es casquillo, sino camino a la dignidad. Las ayudas sutiles de Levy, como herramientas colocadas estratégicamente, demuestran una empatía observadora, construyendo confianza gradual. Los incidentes clave profundizan los lazos. La caída de June y el rescate de Clara rompen barreras, llevando a la inclusión en la escena, simbolizando aceptación familiar. La tormenta nocturna intensifica el drama, con Clara arriesgando seguridad por los animales, reflejando su deseo de probar valor. El rescate de Levy y su cuidado tierno marcan un punto de intimidad, revelando su vulnerabilidad. Su vigilancia desde el porche simboliza protección constante, transformando su silencio en amor guardado. El conflicto externo con los hombres del pueblo resalta temas de autoridad y comunidad. La defensa de Levy y los niños, especialmente Ruth y llamándola Mama Clara, solidifica su lugar, convirtiendo la familia en un frente unido contra el rechazo social. Esto enfatiza que la verdadera ley reside en los lazos humanos, no en edictos arbitrarios. La enfermedad de Ruthie es el clímax emocional. La vigilia de Clara, usando recursos limitados con creatividad, demuestra capacidad materna, curando no solo a la niña, sino su propia inseguridad. El toque de Levy y su gratitud no verbal refuerzan su conexión, mostrando que el amor se expresa en gestos. El regalo del cuchillo es un momento pivotal, donde Levy comparte su pasado, honrando a Clara con un objeto de su esposa. Simboliza herencia y confianza, integrándola en la historia familiar. Su admisión de dificultad para expresar emociones subraya el tema del amor callado, común en narrativas del oeste, donde la dureza exterior oculta profundidad interna. La resolución en primavera muestra transformación, risas, interacciones cálidas, Levy sonriendo. El dibujo de la familia formaliza su unión, y el de Ruthie sobre la chimenea afirma su rol maternal. La narrativa concluye con una familia reconstruida, enfatizando que los lazos elegidos son tan fuertes como los de sangre, resistiendo tormentas literales y metafóricas. En términos simbólicos, el brazo ausente de Clara representa pérdida, limitación, pero su adaptación lo convierte en metáfora de resiliencia. Levy es el arquetipo del cowboy silencioso, su grief por la esposa paralelo al de Clara por su familia, uniendo sus dolores. Los niños evolucionan de rechazo a apego, ilustrando curación generacional. El rancho, aislado pero autosuficiente, simboliza refugio del mundo hostil, donde el trabajo y la lealtad forjan identidad. Estructuralmente, la historia sigue un arco clásico, exposición de conflicto, ascenso con desafíos, clímax en crisis, resolución en armonía. El narrador omnisciente proporciona insights internos, enriqueciendo emociones. El lenguaje es evocador, con imágenes sensoriales de polvo, viento y luz, evocando el oeste romántico. Temas como género, discapacidad y familia desafían estereotipos, mostrando mujeres fuertes y hombres vulnerables. Esta paráfrasis captura la esencia, mientras la explicación expande en análisis, manteniendo un flujo narrativo coherente. La historia inspira al recordar que el amor surge en silencio, en actos cotidianos. En un mundo duro, donde la redención viene de conexiones inesperadas. Clara pasa de víctima a pilar familiar, Levy de guardián solitario a compañero. Los niños de huérfanos grief-stricken a unidad. El cierre con llamada a acción sugiere formato de video o podcast, invitando engagement, pero el núcleo es universal. La familia se construye con paciencia y cuidado. Profundizando más, consideremos el contexto histórico. Ambientada en el oeste americano del siglo XIX, refleja realidades como discriminación contra discapacitados, roles de género rígidos y comunidades autosuficientes. Clara encarna mujeres pioneras que, pese a adversidades, contribuían vitalmente. Levy, como veterano, alude a guerras civiles o indias, su silencio típico de trauma postbélico. El rancho representa frontera, donde supervivencia depende de ingenio, no perfección física. Simbolismo adicional.
el sombrero de Levi como corona de aceptación, el cuchillo como legado, pasando de esposa a Clara, simbolizando continuidad, tormentas como pruebas de carácter, primavera como renacimiento. El silencio es herramienta narrativa, permitiendo a lectores inferir emociones, haciendo la historia introspectiva. En análisis de personajes, Clara evoluciona de pasiva a activa, su único brazo convirtiéndose en símbolo de capacidad ilimitada. Levi, inicialmente impenetrable, revela capas a través de acciones. Niños actúan como espejos. Su aceptación valida la de Clara. Antagonistas como el juez y Henry representan sociedad opresiva, contrastando con la compasión del rancho. Temáticamente, explora inclusión. Clara, marginada, encuentra pertenencia mediante contribuciones. Amor romántico es sutil, no apasionado, sino compañero adecuado al setting. Redención. Clara se libera de autodesprecio. Levi de aislamiento. La narrativa promueve empatía, mostrando que debilidad percibida es fuerza disfrazada. En 4.000 palabras aproximadas, esta explicación desglosa capas, invitando reflexión sobre resiliencia humana en contextos adversos. El rescate de Clara no es un acto de caballería romántica inicial, sino uno de reconocimiento mutuo de soledad. Ambos son supervivientes de pérdidas catastróficas, Clara de su familia y brazo, Levi de su esposa, y posiblemente camaradas en batalla. Esta conexión implícita se construye sin diálogos extensos, alineándose con el estilo minimalista de la literatura del oeste, donde el silencio comunica volúmenes. Los niños añaden complejidad, representando el legado del grief familiar. Caleb, con su madurez prematura, actúa como guardián, reflejando el rol que Levi ha modelado, mientras June encarna la resistencia a cambios que amenazan la memoria de su madre. Ruthie, la más joven, sirve como catalizador de cambio, su inocencia, permitiendo la primera brecha en las defensas emocionales. La evolución de los niños de hostilidad, apego ilustra cómo la presencia consistente y acciones de Clara reconstruyen. La unidad familiar, un tema recurrente en narrativas de redención, donde los outsiders se convierten en esenciales. En términos de discapacidad, la historia maneja el brazo ausente de Clara con sensibilidad, evitando el tropo de la víctima inspiradora. En cambio, muestra desafíos prácticos: equilibrar baldes con la cadera, atar cuerdas con dientes, limpiar establos con ingenio. Estos detalles no son gratuitos, subrayan la resiliencia adaptativa, desafiando percepciones victorianas de la época donde las discapacidades eran estigmatizadas, a menudo asociadas con pecados o debilidades morales. Clara no supera su limitación mágicamente, la integra, convirtiéndola en parte de su fuerza, un mensaje empoderado que resuena con movimientos modernos de discapacidad positiva, aunque ambientado en el pasado. El rancho mismo simboliza un microcosmos de sociedad alternativa, donde el valor se mide por contribuciones reales, no por conformidad física. Levi facilita esto con ajustes sutiles, como herramientas colocadas al alcance, lo que implica una empatía no verbal, quizá nacida de sus propias cicatrices de guerra. Esta dinámica explora géneros roles. Clara asume tareas domésticas y maternales, pero también físicas como reparar techo. En tormentas, borrando líneas entre masculino y femenino en la frontera, donde la supervivencia demandaba versatilidad. El amor entre Clara y Levi se desarrolla como un río subterráneo, emergiendo en gestos, el sombrero, el abrigo, el cuchillo. Este último, perteneciente a la esposa fallecida, es un símbolo potente de transferencia emocional. Levi confiando en Clara, no como reemplazo, sino como continuadora de un legado. Al mencionarla por nombre, rompe su silencio, un acto catártico que humaniza su estoicismo. La historia evita Roma ese cliché. No hay declaraciones apasionadas, solo acumulación de momentos que forjan un lazo duradero, reflejando realidades del oeste, donde matrimonios eran pragmáticos, basados en partnership más que pasión. La tormenta y la fiebre de Ruthie sirven como pruebas metafóricas, tormentas literales representando caos emocional interno. En la tormenta, Clara arriesga a todo, demostrando agencia. Levi la salva, pero su cuidado posterior revela ternura. Un punto de inflexión donde el tacto reemplaza palabras. La vigilia por Ruthie eleva a Clara a figura maternal, sus métodos improvisados con hierbas y arrullo, evocando conocimiento folclórico de mujeres pioneras, a menudo las sanadoras,
en comunidades remotas. Su éxito no solo cura a la niña, sino valida su utilidad, disipando dudas internas. El dibujo final de Levi, etiquetando a la familia incluyendo a Clara, formaliza esta unión, un artefacto simbólico de pertenencia. El de Ruthie sobre la chimenea refuerza esto, los niños afirmando su rol. Temáticamente, la narrativa promueve que familia es construida, no innata, un concepto relevante en eras de migración y pérdida como el oeste americano, donde huérfanos y viudos formaban unidades no tradicionales. Culturalmente, toca temas de redención cristiana sutiles, clara, juzgada y atada como un chivo. Expiatorio, encuentra gracia en ley, reminiscentes de parábolas bíblicas, aunque secularizada. El oeste como setting amplifica esto, con su mitología de segundas oportunidades en tierras vastas. En análisis narrativo, la estructura es episódica, cada incidente construyendo hacia integración, humillación, rescate, adaptación, crisis, resolución. El punto de vista omnisciente permite insights en pensamientos de Clara y Levi, enriqueciendo empatía. El lenguaje es sensorial, con descripciones de polvo, viento, lluvia, evocando inmersión. Frases como sol, quemando como juicio o viento susurrando, establecen tono poético, elevando la prosa más allá de mero cuento. Comparada con obras como The Virginian de Owen Wister, comparte tema de honor y romance sutil, pero añade discapacidad como lente única, o con My Antonia de Willa Cather, donde mujeres inmigrantes luchan por identidad en praderas. Clara paraleliza esa tenacidad. Modernamente, resuena con narrativas inclusivas, promoviendo diversidad. En géneros históricos tradicionalmente dominados por héroes able-bodied, psicológicamente Clara exhibe resiliencia postraumática, su no llorar, un síntoma de disociación que se resuelve al permitir vulnerabilidad. Levi muestra evitación emocional, común en veteranos, mitigada por conexión con Clara. Los niños procesan grief a través de rechazo inicial, luego apego, ilustrando etapas de Kubler-Ross adaptadas. Socialmente, critica comunidades que descartan a los débiles, contrastando con el rancho como utopía meritocrática. El rechazo de la autoridad del pueblo por Levi y los niños afirma soberanía familiar sobre ley externa, un tema libertario en mitos del oeste. En conclusión expandida, esta historia no solo entretiene, sino invita a reflexión sobre empatía, mostrando cómo actos pequeños acumulan cambio grande. Clara pasa de objeto de piedad a agente de curación, Levi de guardián. Solitario a compañero vulnerable, los niños defragmentados a unidos. El final, con primavera simbolizando el nacimiento, deja optimismo, recordando que en dureza, humanidad persiste. Para extender, consideramos influencias posibles. El autor anónimo podría dibujar de folclore americano, con elementos como el ranchero viudo rescatando a la marginada, similar a cuentos de hadas westernizados. El énfasis en silencio alinea con cultura masculina del oeste, donde hablar era debilidad, pero acciones definían carácter. Clara rompe esto al ganar voz a través de deeds, empoderándose. Visualmente, si fuera adaptada a film, escenas como el rescate en tormenta serían climáticas, con lluvia simbolizando catarsis. Auditivamente, viento y cascos añadirían atmósfera. En educación podría usarse para discutir discapacidad en literatura o familia no tradicional. Críticamente, algunos podrían ver romanticización del sufrimiento, pero el foco en agencia mitiga eso. Expandiendo a 4,000 palabras adicionales, profundicemos en simbolismo detallado. El brazo ausente, más que físico, representa ausencia emocional, la parte de Clara perdida en trauma, que no recupera pero compensa con comunidad. El sombrero de Levi transferido cubre su vulnerabilidad, como él la protege. El cuchillo, afilado pero cuidado, simboliza herencia cortante de pasado, ahora confiada a Clara para uso protector. Tormentas, caos externo reflejando turmoil interno, resueltas por colaboración. Hierbas en la fiebre, conocimiento natural versus medicina formal, destacando sabiduría femenina en fronteras. Dibujos, arte infantil como validación, contrastando con juicio adulto verbal. Primavera, ciclo de vida, muerte invernal dando a crecimiento. Narrativamente, repetición de no llorar, enfatiza transformación, culminando en lágrimas contenidas pero liberadoras. Diálogos escasos hacen cada palabra impactante, como ven conmigo, o no tienes que probar nada. Perspectivas múltiples, aunque focalizada en Clara, permiten empatía amplia. Históricamente, refleja a posguerra civil, con veteranos como Levi poblando oeste,
buscando paz. Discapacidades de guerra paralelas a la de Clara. Económicamente, Rancho Autosuficiente critica capitalismo urbano que descarta no productivos. Feminista. Clara reivindica espacio en mundo masculino sin conformarse a normas. Queer readings podrían ver familia no normativa. En global, resuena con narrativas de marginadas encontrando hogar universal. Para más profundidad, analicemos escenas clave. Apertura, atada, establece opresión. Sol como ojo juzgador. Rescate, fluido, muestra eficiencia de Levi, corte de cuerda como liberación literal y metafórica. Llegada al rancho. Silencio opresivo, refleja grief latente. Encuentro niños, confrontación directa con pasado. Labores, montaje de adaptación mostrando growth. Caída a June, punto de quiebre relacional. Cena, inclusión simbólica. Tormenta, clímax físico-emocional. Rumores y confrontación, conflicto externo, resolución unida. Fiebre, clímax interno, maternidad afirmada. Regalo cuchillo, intimidad romántica. Primavera, resolución armónica. Cada construye arco emocional. Lenguaje, metáforas naturales, polvo curling como risas, viento whispering secretas. Ritmo, lento, mirroring vida rural. Tono, esperanzador, pese dureza. Impacto, evoca empatía. Inspirando lectores a valorar conexiones silenciosas. En suma, esta historia encapsula esencia del oeste. Resiliencia, redención. Amor forjado en adversidad, ofreciendo lección timeless sobre humanidad. Continuando, exploremos paralelos con mitología. Levi como salvador arquetípico, Clara como doncella en distress, pero subvertida por agencia. Niños como coro griego, comentando acción. Rancho como Edén recuperado. Crítica social, expone atheism, promoviendo inclusión. En era moderna, relevante para discusiones sobre salud mental postraumática. Si extendida, podría incluir backstory más, como cómo murió la esposa, añadiendo profundidad. Como está, compacta pero rica, ideal para formato corto. Finalmente, la llamada a like y subscribe indica propósito comercial, enmarcando contenido engaging para audiencia romántica histórica. Esto completa expansión detallada